tema del día de hoy, vamos a ver lo que es el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Porque yo insisto en predicar o enseñar las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Por qué yo insisto? A lo mejor uno dice, no, pues ya sé de qué va a hablar la siguiente vez, ya para qué voy, ya mejor lo estudio, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien importante. Las 7 iglesias fueron 7 cartas, como lo hemos comentado, que Cristo le manda a varias zonas geográficas, pero nos damos cuenta que esas 7 iglesias que vamos a estar estudiando, no hay mucha diferencia entre las iglesias que hoy se vive, hoy en día, en el 2016, son iglesias que normalmente pueden estar bajo persecución, bajo tolerando el pecado, lo que hemos platicado. Y entonces nos damos cuenta que la Biblia nos da, o Dios nos da estas cartas para decir tengan cuidado, porque lo que vivieron hace 2000 años, hoy también se vive. Entonces ustedes van a una iglesia y deben de tener el conocimiento, deben de estar preparados para identificar si esa iglesia tiene problemas, por ejemplo, como la iglesia de Tiatira, si sufre persecución como la de Esmirna, si como Pérgamo está permitiendo doctrinas que llevan a la idolatría y todo ello. Entonces ustedes, para eso Dios dejó la Biblia, para que también nosotros aprendamos a saber la condición de nuestro hogar, de nuestra persona, de las iglesias en las que estamos llevando. Por eso es que yo les he dicho desde el inicio, o no desde el inicio, pero en el transcurso yo les he dicho, con estas cartas estamos viendo muchas cosas que confrontan nuestra vida, porque de repente que me digan a mí que lo que estoy haciendo está mal, y a la luz de la Biblia, no porque yo lo diga, entonces nos confronta, y es ahí donde Dios nos manda, donde a todas las iglesias les dice, y tengo contra ti que toleras el pecado de esto, que toleras el pecado de aquello. Entonces nos confronta, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante porque, fíjense muy bien, esta iglesia de Tiatira, de todas las iglesias que vamos a platicar, es la ciudad más pequeña a la que fue dirigida la carta, la iglesia de las más pequeñas, ¿verdad? Pero cuando ustedes analicen y vuelvan a estudiar las cartas, se van a dar cuenta que es la carta más larga que se envió a todas las personas. Entonces, como es la más larga, no la vamos a ver toda, la vamos a ver a la mitad, pero vamos a hablar lo más importante. Entonces, fíjense muy bien, ya habíamos hablado de lo que es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, que Pérgamo es la parte más norte, está en la parte más norte de Asia Menor, y luego caminando hacia abajo, hacia el este o sudeste, empieza a estar Esmirna, la cuarta iglesia, la iglesia más pequeña, la ciudad más pequeñita que hay, ¿verdad? Y la carta más grande. Pero aquí sí les voy a pedir que pongan mucha atención, porque el problema que tenía Esmirna era un problema que toleraba a un cierto pecado, que toleraba a una mujer que se llamaba Jezabel. Entonces la palabra Jezabel, para que ustedes se acuerdan que yo les he dicho siempre, uno de los grandes aliados en el mundo de las tinieblas, un aliado genial de Satanás, son los pastores que no predican de Satanás. Sí se los he dicho, ¿verdad? Aquel pastor que dice, no, es que hablar de él es darle mucha importancia, hablar de él es darle como cierto honor, y no es cierto. Hablar de él es lo que debemos de hacer para que conozcamos sus artimañas y no podamos caer en sus garras. Entonces, Jezabel es una de las formas, el espíritu de Jezabel es una de las formas en las cuales Satanás hoy en día destruye hogares y hoy en día destruye iglesias. Y entonces va a ser bien importante, porque tan solo les voy a decir, Jezabel fue una de las reinas que en el Antiguo Testamento, acuérdense que el Apocalipsis es Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento fue una de las reinas de Israel, la más perversa que hubo en toda la historia. Y fíjense muy bien, ¿cómo es posible que cientos de años después, Cristo le diga al apóstol Juan, en Tiatira toleras a esa mujer que se dice ser Jezabel? Fíjense cómo se infiltra el mal dentro de las iglesias, cómo se infiltra el mal dentro de los matrimonios, dentro de la casa, dentro de nosotros mismos. Entonces Tiatira representa un parteaguas en la carta. Y algo que sí les voy a pedir, que conforme ustedes vayan viendo las cartas, se van a dar cuenta que cada carta, la degeneración de esa iglesia cada vez es peor. La primera fue Éfeso,
y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dices, bueno, pues no cayó en pecado, no toleró a Jezabel, pero hizo lo peor, dejar de amar a Dios. Cuando dejas de amar a Dios, vienen entonces las persecuciones, vienen las tribulaciones, como Esmirna. Y ya cuando empiezas a desistir, ahora te invitan a las idolatrías, te invitan a comer comida a lo sacrificado, y la gente cristiana dice, sí, pues adelante, pues total, ya no aman a Dios, ya están fríos, ya les da igual hacerlo bien o lo malo, ¿verdad? Y después viene Jezabel, que es algo que viene completamente a destruir. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis 2:18. Es la carta más larga, la iglesia más pequeña, ¿verdad? Es el parteaguas de una situación en la que sufren hoy en día, pueden estar sufriendo muchas iglesias. Pero fíjense muy bien, Apocalipsis 2:18 dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como de llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas de los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, refiriéndose a la doctrina de Jezabel, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga, no obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oídos, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense muy bien, mis hermanos, ya vemos que todas las iglesias que estaban en Asia Menor no se diferencian mucho en cuestiones a idolatría, a cultos paganos, a cultos a dioses, ¿verdad? Y tampoco se diferencia del trabajo arduo que todas las iglesias estaban haciendo porque esa iglesia creciera, por llevar el mensaje de salvación. No se diferencian, pero cuestiones internas de cada ciudad hacía que cada iglesia tuviera algún problema, que tuviera algún reproche de Cristo. Ahora, fíjense muy bien, Tiatira era una gran ciudad que tenía poco esplendor a comparación de Éfeso, a comparación de Esmirna, a comparación de Pérgamo. Tenía poco esplendor. De hecho, la historia, los libros históricos refieren que Tiatira era una ciudad que seguido la derrumbaban entre batallas, por ella la tiraban. En primer punto, porque no tenía murallas que la protegieran. En segundo punto, la situación geográfica en la que estaba no le permitía tener una libre capacidad de resistir alguna batalla de algún enemigo. De hecho, los reportes geográficos de Tiatira, ¿se acuerdan que platicábamos que Pérgamo, que era la iglesia que platicamos hace 15 días, estaba sobre una colina de 300 metros aproximadamente? Entonces, cuando uno veía de lejos a Pérgamo se veía majestuoso, fortificado. Pero Esmirna estaba a unos cuantos kilómetros sobre un valle, y por ejemplo, la próxima mensaje que vamos a hablar es Sardis, que es otra iglesia. Entonces, entre Pérgamo y Sardis, casi en medio, estaba Tiatira, pero Tiatira estaba en un valle, y por lo tanto, fíjense muy bien, no tenía murallas,
no era resistente contra, contra ataques. Su entorno geográfico, su entorno natural no le permitía tener una estabilidad en cuanto a seguridad para el pueblo. Pero fíjense muy bien, fue hasta con Roma que Roma empezó a conquistar esa parte del Medio Oriente, cuando empezó a gobernar casi todo el mundo, fue que Tiatira fue subordinada a la autoridad de Roma. Y en Roma Tiatira tuvo paz, ya no tuvo guerras, ya no tuvo batallas, porque estaba bajo el cuidado de Roma. Y meterse con Roma era meterse con el dueño del mundo en aquellos entonces. A partir de ahí, Tiatira empieza a crecer. Entonces, acuérdense, había sido derrumbada todo. Incluso se dice que Tiatira era una ciudad que estaba diseñada estratégicamente para que cuando vinieran a atacar Pérgamo, la primera que tenía que solventar ese problema era Tiatira. Entonces llegaba un ejército, inmediatamente lo tiraba, no ofrecía resistencia por cuestiones de ejército y seguían atacando a Pérgamo. Entonces Tiatira estaba desprotegida, por eso es que no crecía, porque estaban destruyéndola y destruyéndola y destruyéndola. Hasta que llega Roma, tiene paz, llega a tener paz Tiatira, e inmediatamente esa paz empieza a florecer Tiatira. Algo muy importante es que en Tiatira, mis hermanos, tenían una característica, que ahí normalmente se vendían muchas telas, se vendían pieles, cueros, todo eso, y era como el centro exportador de telas, ¿verdad? En la Biblia nos vamos a dar cuenta que no se habla mucho de su fundación, quién la fundó, cuándo, dónde. Lo más probable era cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Éfeso, ahí dice la Biblia que se expandió a toda Asia Menor la palabra. Entonces cuando se expandió, probablemente ahí fue cuando comenzó Tiatira, pero no se habla mucho de ello. Entonces, lo único que se habla es de que en Tiatira se producían telas de color púrpura, se producían teñidos, pieles, cueros, y era una ciudad que empezó a florecer por ello. Pero tenía otra característica bien importante, que tenía gremios. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo produzco telas, tengo mi Asociación Mexicana de Telas, ¿verdad? Si uno es médico, pues está su Asociación Mexicana de Médicos, o de compañías constructoras, la Federación de no sé. Y entonces algo bien importante en Tiatira es de que empezaban a juntarse por gremios, y era tan importante que esos gremios hacían como hoy en día sus reuniones de fin de año, de Navidad, donde se juntaban todo el gremio y empezaban a tener una convivencia. Pero esa convivencia terminaba en borracheras, inmoralidades sexuales y en idolatrías, en comidas a los santos. Impresionantemente, una pequeña reunión se convertía en un acto totalmente de inmoralidad, ¿verdad? Entonces aquí había un problema para la iglesia de Tiatira, algo bien importante, porque seguramente los que trabajaban ahí en Tiatira pertenecían a un gremio, ¿verdad? Y entonces era casi por ley que si no pertenecías a un gremio, no podías crecer, no podías vender o no podrías conservar, por ejemplo, tu empleo. Entonces imagínense un cristiano que era a lo mejor que tenía un empleo, o que tenía un puesto, un negocio, o que quería comenzar un proyecto empresarial. Él tenía que volverse como la sociedad de los gremios demandaba. Entonces es aquí donde ustedes nos vamos a dar cuenta que Tiatira empezó a permitir ciertos pecados a causa de su enfriamiento de algunas personas, ¿va? Ahora fíjense muy bien, hasta aquí vamos bien. Tiatira pequeña, no tenía cosa que dar, pero se convirtió, les digo, en una ciudad, en un punto donde se dice que Tiatira era una arteria directa de Roma. O sea, cualquier viaje de Roma comercial, Tiatira. Entonces había mucho comercio. Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque como les voy comentando, muchos dirán: los domingos yo soy de Dios, los domingos yo vengo a la iglesia, los domingos oramos, y yo tengo mucha fe, y creo en Dios. Pero la verdadera fe no se prueba dentro de la iglesia, la verdadera fe no se prueba acá. Aquí en la iglesia Dios nos manda a servir, nos manda a amar al prójimo, ¿verdad? A consolarnos unos a otros, a reprendernos unos a otros, a confesar nuestros pecados unos a otros. Pero no se viene a demostrar nuestra verdadera fe. La verdadera fe se demuestra allá afuera, ¿verdad? Como cuando les comenté de Pérgamo, que venían los soldados marchando y le decían: salve César. Y si el otro decía: el Señor es Jesús, encarcelado.
Entonces, en Tiatira y en esa zona se demostraba la fe afuera, no dentro de la iglesia, ¿sí me explico? Entonces aquí es algo bien importante, porque probablemente hoy nos confronte un poco la Biblia nuevamente en cuestión de nuestros trabajos, en cuestión de lo que nos dedicamos, ¿verdad? Y es aquí donde la palabra de Dios siempre dice, al que tenga oídos, que escuche. Fíjense, por ejemplo, aquí dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, o sea, no es nada más a Tiatira, es a las iglesias. O sea, si tú estás confrontándote con esta situación que ahorita vamos a ver, el que tenga oídos, escuche, ¿verdad? Entonces aquí es algo que Dios nos está dando una alerta. Ahora, fíjense muy bien, ya vimos que Tiatira, sus características, y luego vamos a ver el autor. El autor es algo bien importante porque ya de antemano sabemos que el autor es Cristo Jesús. Cristo Jesús manda a llamar a Juan al tercer cielo y le muestra muchas revelaciones del Apocalipsis y le dice, mira, escribe esta carta a Tiatira. Y entonces les empieza a escribir, pero por revelación directa de Jesús. Y aquí nos damos cuenta que hay tres características en la forma que Cristo se presenta. Número 1 dice, el Hijo de Dios que tiene ojos de llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Número 1, Hijo de Dios. Esto es algo bien importante porque cuando ustedes lean la Biblia y la van leyendo más en el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar una referencia a Jesús como Hijo de Hombre. Así lo van a encontrar, Hijo de Hombre. Y aquí lo encontramos como Hijo de Dios, ¿verdad? Como Hijo de Hombre, veíamos que era Hijo de Dios, pero que había tenido una parte humana, ¿verdad? Y que esa parte humana que estuvo con nosotros nos dedicó a enseñar la palabra, a liberar de los demonios, a sanar enfermos, a consolar a las desprotegidas, ¿verdad? Enseñarnos sus mandamientos. Y cuando vemos al Señor Jesucristo dices, ay, qué buena gente es mi Señor Jesús, qué lindo, qué hermoso, ejemplos nos das de vida, Señor Jesús, yo quiero seguir tus pasos, porque eso es algo muy hermoso, seguir tus pasos, ¿verdad? Y esto es un Hijo de Hombre. Pero ahora, el Hijo de Dios es otra cosa, porque el Hijo de Dios ya tiene autoridad. Ya no viene, por ejemplo, como Hijo de Hombre, te dice, perdona a tu enemigo, ora por él, dale de beber, dale de comer, porque si tú le das de comer a tu amigo, ¿qué beneficio tienes tú para tu vida? Pero si le das de beber y comer a tu enemigo, coronas de, no me acuerdo la palabra exacta, pero dice carbonos, como piedritas de carbono le estás metiendo a él y tú estás recibiendo más gloria, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo nos confrontaba a seguir el camino de la verdad, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo deja ese papel de Hijo de Hombre y se pone ahora como Hijo de Dios, es un Dios que yo siempre se los he dicho, que no tolera el pecado. Jesús vino a los pecadores, pero no tolera el pecado. Y entonces es ahí donde dice, el Hijo de Dios, aquel que tiene la autoridad, aquel que tiene la capacidad de juzgar, aquel que tiene la capacidad de escudriñar los corazones, los pensamientos, lo más profundo y lo más duro, se pone ahora en un estado de divinidad. ¿Y qué dice la Biblia? Sin santidad nadie puede ver al Padre. Entonces, a ver, Dios, vienes a los pecadores, pero me dices que sin santidad nadie puede ver al Padre. Entonces, ¿de qué se trata? Como Hijo de Dios te estoy diciendo que te arrepientas, que cambies tus caminos, porque el día que te presentes delante de mí como Hijo de Dios, no voy a tener tolerancia a tus pecados, ¿sí? Entonces, es algo bien importante que como Hijo de Dios lo vemos como una máxima autoridad, santidad completamente, que no tolera el pecado. Entonces aquí la iglesia de Tiatira empieza como que, caray, ya no viene como buen pastor y como que el pastor da la vida por sus ovejas, sino ya viene como divinidad. Ahora, cuando vemos el siguiente punto, cuando vemos el segundo punto, dice, y tiene ojos como llama de fuego. Aquí es algo bien importante porque yo no me imagino al Señor Jesús tan lindo, tan hermoso, tan precioso, con llama de fuego. Dice, ¿para qué lo traes, Dios? ¿Para qué lo quieres, pues? ¿Verdad? Fíjense muy bien, nosotros hemos hablado sobre la gracia. Y la gracia es un estado que, bueno, no es un estado, sí es un estado, pero es algo que Dios nos ha regalado. Que no nos ha costado la cruz, no nos ha costado la muerte, no nos ha costado el sacrificio, y simplemente por gracia, por regalo, hemos recibido la salvación, ¿verdad? Eso es lo que hemos enseñado siempre, por gracia. Pero fíjense muy bien,
la gente que muere sin Cristo, la gente que muere no haciendo la voluntad de Dios, no cumpliendo sus mandamientos, aquella gente que dice, sí creo en Dios y mientras yo esté bien con el de allá arriba, lo demás no me interesa, tú tus ondas, el otro sus ondas, aguas, porque esa persona algún día va a estar frente a su Creador como hijo de Dios y le va a decir, ok, por tus obras vas a ser condenado o por tus obras vas a ser salvado, ¿verdad? Pero llega un punto, mis hermanos, que cuando conocemos la ira de Dios, porque algún día vamos a platicar lo que es la ira de Dios, uno no se imagina a Cristo airado, no se imagina, pero la Biblia habla que habrá un día que se llama la ira de Dios, y entonces ahí van a conocer un Dios enojado completamente, intolerante al pecado. Por eso la Biblia dice, y tengo contra ti que toleras el pecado de aquí, de allá y fulano y perengano, ¿verdad? Porque Dios no tolera ni mínimo el pecado. Y es por eso que la Biblia dice, tenemos que andar renovando nuestro interior día a día, ¿verdad? Ahora, nada más para que se den una idea cómo va a ser aquel día cuando el mundo conozca la ira de Dios. Nada más para que se den una idea, vamos a ver, o yo lo leo, Apocalipsis 6:16. Fíjense muy bien lo que dice. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces imagínense ustedes, aquí nos está diciendo que nada nos podrá ocultar de la ira, bueno, a nosotros no, porque intentamos caminar día a día conforme a Dios quiere, pero los que están en renuencia, los que están en pecado, van a conocer la ira de Dios si no se arrepienten. Entonces aquí es algo bien importante que la gente va a decir, montes, peñas, caigan sobre mí y escóndanme del que está sentado en el trono y de su ira. Entonces vemos que aquí Dios ya no viene como el buen pastor, viene como juez, que viene a juzgar todos los pecados que hemos cometido, o la gente que ha cometido. Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, que cuando viene con ojos de fuego, viene a generar juicio, viene a generar cambio de destrucción, viene completamente a quemar lo malo. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a ver otra de las características por las cuales el fuego es importante en esta forma en que Cristo viene. Fíjense muy bien, en 1 Corintios 3:12 nos indica que todo lo que hagamos, 1 Corintios 3:12, 1 Corintios 3:12, nos vamos a dar cuenta que ya vimos, los que andan en pecado, si no se arrepienten, van a conocer la ira de Dios. Pero para nosotros que caminamos en base a la doctrina, que queremos ser cada vez fieles a Cristo, también hay algo, porque nuestras obras algún día van a pasar por fuego. Fíjense muy bien. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. O sea, aquí dice la Biblia que cada obra que hagamos va a tener una característica. A lo mejor yo doy 1,000,000 de pesos y a lo mejor es hojarasca o heno, ¿verdad? Así como que no vale porque Dios no te mandó. Pero a lo mejor tú le apoyas a un niño pobre y esa obra vale oro, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, aquí está clasificando las obras en base a su calidad o sus características. Luego dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, será perdida. Sin embargo, él será salvo, aunque sí como por fuego. Entonces nos damos cuenta que cuando Cristo viene, para la gente que no quiere caminar con Dios, viene como juez, viene a destruir, a que conozcan en realidad su ira, ¿verdad? Pero los que caminamos conforme nosotros vamos andando en la palabra, nuestras obras tienen que dar un testimonio y deben de tener una calidad.
Porque a lo mejor Dios les manda, o ustedes quieren poner una iglesia, invertir millones de dólares en orfanatos, pero a lo mejor Dios considera esa obra como una hojarasca, como heno. Entonces esa obra va a pasar allá en el cielo, va a pasar por fuego. Y si no, y si se quemó, no vas a recibir recompensa, pero tampoco te vas a recibir perdición. Simplemente quiere decir que no hiciste la voluntad de Dios, hiciste lo que quisiste. ¿Sí me explico? Entonces fíjense muy bien, aquí sale ese fuego de Dios. Nos damos cuenta que Dios viene como juez, viene directamente a quemar, a destruir lo que para Él no le sirve. Y aquí empezamos a cambiar la forma de pensar de cómo es Dios. Ay, Dios pasa por alto todo, Dios perdona todo, Dios, yo sé que Él, si cometo 3 veces y 5 veces y 20 veces el mismo pecado, me va a perdonar. Es aquí cuando empieza un problema, porque Dios aquí no se presenta como el buen pastor, se presenta con ojos de fuego. Y algo bien importante, dice la Biblia que con pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es brillante, ¿verdad? Pero también es fuerte. Cuando ustedes van a pasar, por ejemplo, por un pasto bien plano, hasta descalzo, pues qué rico, ya masajito a los pies, la arena del mar, rico. Pero a ver, yo les invito a pasar por la selva, por donde hay víboras, alacranes. Ustedes no se van a poner unas chanclitas así, se van a poner unas botas hasta arriba para que no les pase nada. ¿Con qué finalidad? De aplastar todo lo que pueda estar impidiendo su camino, su obra. Entonces aquí vemos a Dios con una posición firme que va a analizar lo más profundo de tu corazón con la finalidad de aplastar el pecado, de tener una santidad, de mostrar una santidad radiante, pero impidiendo el pecado en su iglesia. Entonces aquí es algo bien importante. Ahora fíjense muy bien, aquí ya vimos la situación de Esmirna, ya vimos sus características básicas, hay más, pero básicas. Número 2, ya vimos la característica de Cristo, ¿verdad? Y número 3, ahora viene el halago, el elogio, ¿verdad? Que Cristo le dice, mira, has hecho esto, el otro, y te felicito, ¿verdad? Fíjense muy bien lo que dice, vamos a ver, dice, en el versículo 19 dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes, o sea, presentes, son mayores que las primeras, que las pasadas. O sea, que las obras que estás haciendo ahorita en esta época son mejores que cuando empezaron, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, que en Tiatira es la primera iglesia que Cristo halaga el amor que hay en esa iglesia, ¿verdad? La primera carta donde Dios le dice, y dice, y reconozco tus obras y tu amor. ¿Se acuerdan que Éfeso les dijo, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Ellos dejaron, se enfriaron, y estos cada vez iban calientitos, ¿verdad? Ahora, fíjense muy bien, hay algo bien importante, mis hermanos, porque ¿cómo yo siempre a veces les digo a la gente que la santidad se huele, la santidad se percibe de la gente. ¿Y cómo yo puedo percibir? Es un decir, para darme a explicar lo que voy a comentar ahorita. ¿Cómo yo puedo percibir que mis hermanos, que mi familia, o incluso que yo mismo, ¿verdad? Que yo mismo puedo vivir en santidad. ¿Cómo puedo yo mismo ver si en verdad, esta es la pregunta, ¿cómo puedo yo ver si en verdad mi hermano, mi familia, mi hermana o yo vivimos en amor, vivimos amando a Dios? Porque les puedo asegurar que todos decimos, no, yo amo a Dios, yo estoy bien con Él, pero ahora ¿cómo lo percibimos? ¿Verdad? Porque al final de cuentas el amor se emana, hay una emanación del amor. Cuando alguien abraza a un niño y se arrodilla y se agacha para abrazarlo, emana amor, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo ustedes pueden darse cuenta que están amando a Dios? Y aquí es algo bien importante, porque aquí sí les voy a pedir el favor, los voy a invitar a que vayan a la Biblia, ¿verdad? A Hebreos 6:10, esto sí es un versículo bien pequeño, Hebreos 6:10, fíjense muy bien. Hebreos 6:10. Fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, cuando ya lo tengan listos, digan amén, por favor.
tiene? ¿Ya? Ok. ¿Veo, Juanito? ¿Ya lo tenemos? Ya. A ver, vamos a ver. Esta es la página 881. Ah, sí, Hebreos, más uno más. 6, 10. Ya está. ¿Y ya lo tienen listo por acá? ¿Sí? ¿Sí, Lili? Sí. Ok, fíjense muy bien. Pongan mucha atención porque vamos a ver una manifestación propia de que si estamos viviendo amando a Dios. Esto es algo bien importante. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjense muy bien. Todo lo que ustedes hagan para el servicio y amor a Dios, Dios no es injusto para dejarlo así como que, no fue nada, no le voy a dar recompensa. Todo lo que se haga, todo lo que hagas para la obra de Dios, por el amor a su nombre, Dios te va a dar recompensa. Y eso es algo bien importante, ¿verdad? Fíjense muy bien. Para olvidarse de vuestra obra, del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque aquí la iglesia de Tiatira era una iglesia íntegra, una gran parte de los cristianos de ahí eran íntegros. Y le decía Cristo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, ¿verdad? Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Y cuando analizamos este versículo nos damos cuenta que dice, yo conozco tus obras. Ten en cuenta que lo que Dios hagas por Dios, por su servicio a Él y por amor a Él, todo va a tener recompensa delante de Dios. Y Dios no te va a pagar, ok, diste una mañana de tu tiempo, te voy a dar lo equivalente. No, Dios va a bendecir en un 30, 60, a 90, más de lo que tú das. Entonces es algo bien importante que aquí la ley del dar y recibir es algo bien importante que sea con amor para que tú puedas recibir esas bendiciones de Dios. Pero bueno, fíjense muy bien, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y luego dice, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Algo que les quede claro, mis hermanos, es que cuando ustedes han entendido y viven día a día en el amor de Dios, han comprendido que Dios envió a su Hijo para salvar a la gente, a los hijos, a sus hijos, ¿verdad? Cuando tú amas a Dios, cuando tú vives día a día entendiendo el motivo por qué hay que seguir a Dios, por qué hay que amarlo, por qué hay que estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta que servir a tu hermano es parte de la voluntad de Dios. El servicio dentro de la iglesia es bien importante. ¿Por qué? No porque yo llegue y diga, pues voy a servir, voy a poner... No, porque eso puede que sea una obra mala, una obra que hueca, que se va a pasar por fuego y no sirve. Pero cuando vives en amor, has comprendido que servir a Dios y a sus hijos es algo bien importante. Y no hablo hijos que a los pastores y esos nada más, no, a todos. Desde el que tiene puestos más bajos, por así decirlo, en la iglesia, hasta el que tiene más niveles más altos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque has comprendido que el amor de Dios se expresa en el servicio a su obra y el servicio a sus santos. Entonces, aquí hay algo bien importante, de una forma en que cómo podemos darnos cuenta de que estamos viviendo ese amor de Dios, es a través del servicio. Ahora, aquí la iglesia de Tiatira tiene algo bien importante. Conozco tu amor y conozco tu servicio. Algo bien importante. El amor produce servicio. Hoy en día, cuando ustedes van a muchas iglesias, les piden, besen la mano al ministro, sírvanle y esto y el otro. Pero Dios no nos enseñó eso. No nos enseñó eso. Cristo o Jesús nos enseñó que Él mismo se agachó, se inclinó y le lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Él no nos enseñó que besarle la mano, bésenle la mano a los pastores, eso no nos enseñó. Sí, respeto. Y la Biblia dice, oren por sus pastores, amen a sus pastores porque ellos van a dar cuentas de su alma. Pero cuando nosotros vayamos a una iglesia donde tengamos que servir a los pastores y tengamos que besarle las manos y todo, aguas, porque probablemente esa iglesia esté teniendo una doctrina medio rara, medio chueca, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que el amor produce servicio y es una forma en que nosotros vemos que estamos viviendo el amor de Dios en nuestras vidas día a día, sirviendo a Dios,
a su obra y sirviendo a sus hijos, a la gente que va entrando. La palabra de Dios dice, fíjense muy bien, la palabra de Dios dice, si tú predicaras toda tu vida, adelante, besito, buenos días. Si tú predicaras toda tu vida de la palabra y solamente uno se arrepintiera, si uno cambiara su vida, gran galardón inimaginable recibirás en los cielos. ¿Sí me explico? Entonces imagínense, una forma en que tú puedes servir a Dios y servir a la gente, ¿verdad? Es compartiendo de la palabra. Y no precisamente en un púlpito, en un lugar donde, ahí voy a predicar, no, en la calle, en el metro, en el trabajo, ¿verdad? Y eso es algo bien importante porque el galardón es mucho. La palabra dice, la Biblia dice que si alguno, un hijo o una oveja se extravía, tú le predicas de la palabra y generas en esa oveja arrepentimiento, miles de pecados te serán perdonados. ¿Se imaginan? La verdadera importancia de predicar la palabra no es que el pastor se crezca, tenga fama, no tenga reconocimiento, sino que el reconocimiento sea por amor a Dios, por amor a las almas, servicio a Dios y servicio a las almas. Y es algo bien importante, porque por eso el apóstol Pablo decía, ay de mí el día que deje de predicar la palabra, porque él sabía que después de la muerte, la gente que se moría sin Cristo, su lugar era el infierno, o es el infierno. Entonces es bien importante que él decía, ay de mí. Ese ay representa dolor. Él sentía un dolor, un amor apasionado, un amor completamente entregado por las almas. Por eso el apóstol Pablo sufrió persecuciones, pedradas, sufrió lo que platicábamos la vez pasada. Sufrió todo eso porque él escatimaba o ponía en poco su vida a cambio de la recompensa que Dios le iba a dar, ¿verdad? Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, que el amor de Dios se refleja en nuestro servicio a Dios y nuestro servicio a nuestros hermanos. Y el segundo punto, mis hermanos, es que dice, conozco tu fe y tu perseverancia. Cuando todos empezamos a aprender a patinar, cuando empezamos una carrera, cuando empezamos algo, un instrumento musical, por ejemplo, empezamos en fe, considerando que en cierto tiempo vamos a ser maestros de lo que estamos aprendiendo, ¿sí o no? En una carrera, en una escuela, en un oficio, lo que sea. Pero, ¿qué hay entre el inicio y cuando ya empiezas a servir con lo que eres a Dios? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay entre ello y ello? Hay perseverancia, ¿verdad? Hay disciplina, hay constancia, ¿se acuerdan? Entonces es algo bien importante que cuando ustedes tengan algo que ofrecer a Dios, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de bienes materiales y traigan casas, carros y ofrenden a Dios, no, eso no. Si ustedes en verdad quieren ofrendar algo a Dios, ofrenden su vida, ofrenden su corazón, ofrenden oración, ofrenden de su tiempo, algo que verdaderamente viene de acá adentro, ¿verdad? Algún día vamos a hablar de lo que representan las ofrendas económicas, todo, pero llegará su tiempo. Mientras ahorita ofrenden lo que ustedes tengan dentro. Pero fíjense muy bien, la fe produce perseverancia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la fe? Fíjense muy bien lo que dicen unas hojas atrás, más atrás, en mismo Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo cuando empiezo a aprender un instrumento, una carrera, yo no veo lo que va a costarme, si desvelos, sacrificios, que las cuerdas de guitarra, callos en los dedos, no voy a ver eso. Simplemente yo veo alabando a Dios en el futuro. Gracias. Pásale una sillita, ¿no? Aquí estoy. ¿Sí? Bien, hermano. Entonces aquí es algo bien importante, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo fe que voy a llegar a ser alguien, voy a aprender un instrumento, voy a hacer una carrera, pero fíjense muy bien, la convicción de lo que no se ve. Pero yo no veo cómo, ni cuándo, ni dónde. Yo no veo si el dólar va a subir o va a bajar, si mis papás van a tener o no, si voy a tener tiempo o no. Simplemente tengo la convicción de que se va a hacer, confiando en Dios. Eso es fe, ¿verdad? Ahora, cuando tú tienes esa convicción de que Dios te salvó, de que Dios te salvó del infierno, de una vida eterna sin Él, en el infierno, cuando tienes en cuenta de que Dios te ofrece una salvación en el cielo, en fe persistes y mejoras y cambias. Y como se los dije la vez pasada,
Cuando uno es hijo de Dios, debemos de tener cuidado de que a través del tiempo no debemos ser los mismos. Que hoy, digamos, hoy estoy aprendiendo a orar, hoy abrimos a ver qué significa orar. Y si en un año no sabes qué es orar, aguas, porque eso está hablando de que no tienes ni fe, ni estás perseverando, ni estás madurando espiritualmente. Es por eso que nosotros, así como una escuela, una preparación, los grados académicos cada vez van aumentando, así nosotros en las cosas de Dios, día a día tenemos que ir mejorando, aprendiendo más, intentando orar más y cosas de ese tipo. Pero fíjense muy bien, ¿cómo puedo yo mi fe? Fíjense muy bien, hasta ahorita ya vimos que el amor de Dios se expresa a través del servicio a Dios y el servicio hacia la gente, ¿verdad? La perseverancia a través de la fe. Pero ¿qué tiene que ver estas obras, las primeras, con las últimas? ¿Cómo puedo yo ver que mis obras primeras son mejores que las que mis obras últimas son mejores que las iniciales? Fíjense muy bien, los voy a invitar a que veamos Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 8. Fíjense muy bien, para los que gusten escuchar, o para los que ya tengan, vamos a leer. Fíjense muy bien, Segunda de Pedro 5, versículos 5 al 8. Dice: por esta razón, también obrando con toda diligencia. Regresamos nuevamente a las obras, que debemos las obras que nosotros tenemos que expresar hacia la gente. Dice: con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Esto ya lo habíamos platicado. A nuestra virtud tenemos que sumarle conocimiento. Al conocimiento tenemos que sumarle ahora dominio propio. A nuestro dominio propio ahora perseverancia. Si ustedes se dan cuenta, estas características de Tiatira, aquí vienen. Aquí ellos tenían buenas obras, tenían fe, tenían conocimiento y perseverancia. Entonces vemos que Tiatira, sus obras, las posteriores, iban siendo mejor porque cada vez tenían más cosas que ofrecer a Dios, más cosas que ofrecer a la gente. ¿Sí me explico? Porque yo puedo, que alguien llegue, pasa hermano, siéntate aquí, siéntate ahí. Dices, oye, es una obra que pareciera buena porque está sirviendo. Pero a Dios no necesita esa primera obra. Si estás conociendo y si a lo mejor nunca te han enseñado a saludar, ok, se acepta, pero tienes que mejorar y tienes que cambiar. Y entonces aquí dice: a tu buena obra, súmale fe, luego virtud y luego conocimiento, dominio propio. Nada de que, hoy me enojé con todos y hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me hicieron enojar, la verdad. No, dominio propio. Te enojaste, arreglemos el asunto y vamos a la iglesia. Porque a eso nos manda ya Dios, a hacer la paz, a vivir en armonía con nuestros hermanos. Y luego dice: al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Todas esas características de Tiatira las encontramos aquí. Paz, fe, persistencia, amor, servicio, ¿verdad? Entonces, si nosotros nada más servimos como queremos, vamos a tener siempre obras pequeñas. Pero conforme nosotros vayamos madurando, nuestras obras van a ir siendo cada vez mejores, cada vez a la voluntad de Dios y cada vez para que la gente se sienta cómoda. Entonces aquí nos damos cuenta que Tiatira, a pesar de que era una iglesia pequeña, era una iglesia donde estaba en una ciudad pequeña, con mucha idolatría, era una iglesia que por estas características iba a ser próspera, porque estaba dedicada al servicio. Pero hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ya vimos. Ahora, viene un problema, viene un punto que es el reproche. Pero le dice Jesús: pero tengo algo contra ti. Y aquí viene algo bien importante, porque ahorita les voy a pasar el iPad. Necesito que ahorita veamos un mapa, ahorita se los voy a mostrar. Pero fíjense muy bien lo que dice en Apocalipsis 2:20. Dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Es algo muy importante. A partir de hoy nunca se les borra de su mente Jezabel, porque hoy en día Jezabel vive en el mundo espiritual, vive dentro de las iglesias, vive dentro de las casas, así como vivió hace 2000 años, ¿verdad? El espíritu de Jezabel hoy está activo. Ahora, fíjense muy bien.
Dice, por eso tengo algo que esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Hay algo bien importante, mis hermanos, cuando alguien tenga un nieto, un hijo, alguien, cuando ya planea eso, tiene que cuidar el nombre que le va a poner a su hijo, porque dependiendo del nombre que tú le pongas, su significado es lo que él va a hacer, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a mí se me ocurre, yo no conozco a ninguna persona todavía, pero el nombre Mara, no sé si a lo mejor ustedes conozcan, no lo digo yo en relación a alguien en especial, yo no conozco a ninguna Mara, pero, bueno, sí una, pero no la frecuento. ¿Saben lo que significa el nombre Mara? Amargura. Entonces cada vez que le dices a tu hija, a tu hijo, a tu nieto, a tu nieta, Mara, le estás diciendo amargura y le estás declarando amargura a su vida. Entonces es importante, cuando ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, se llamaba Simón y Jesús le dijo, ahora ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro, porque sobre esa piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Le cambió el nombre, porque antes era medio trabancado, cortaba orejas y era impulsivo y era hablador de que yo no te negaré, iré contigo hasta la muerte, y fue el primero que lo negó. Pero cuando Dios lo transformó, le cambió el nombre a Pedro. Serás Pedro, porque sobre ti edificaré mi iglesia. Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, él se llamaba Saulo, pero él cuando era Saulo era perseguidor, era asesino, era gente que torturaba y encarcelaba a los cristianos, ¿verdad? Pero Dios le dice, ahora serás Pablo y te enviaré a predicar a los gentiles. Entonces Cristo cambió el nombre. El padre Abraham, que fue el primer judío de la historia, primero se llamaba Abraham, ven que Abraham se escribe con doble A y H en medio. Antes se escribía Abraham, por una A sin H. Y ahora le dice Abraham. ¿Por qué? Porque serás padre de naciones. Abraham significa príncipe de naciones. Y Abraham, ahora serás padre de naciones. Y es ahí donde Jehová le dice, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Cuando Dios te transforma, también te cambia el nombre. Por ejemplo, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo hijos y uno que se llamó Esaú y Jacob. Su nombre era como engañador, usurpador. Y cuando lean la historia de Jacob, se van a dar cuenta que Dios lo usó de gran manera, pero él cuando no estaba bien así como que con Dios, era usurpador, era ratero, era aventajado de su hermano, de la gente, era muy astuto, ¿verdad? Y cuando Dios le cambió el nombre, le llamó Israel, ¿verdad? Entonces aquí es algo bien importante, que Dios te cambie el nombre cuando te ha transformado. Y no quiero decir el nombre que hoy me llamo Joshua y mañana me llamo fulano perengano, no, sino te cambia el nombre espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tú eres, hoy en día ya eres diferente. Hasta en el nombre te tienen que ver que has cambiado, ¿verdad? Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque te atira una mujer probablemente, que no sabemos cómo se llama, pero que Dios le cambió el nombre. En lugar de decirle su nombre, le dijo Jezabel. Y entonces, ¿será que Jezabel era una santa de Dios? No. Yo les dije hace rato, Jezabel era la mujer más terrible del Antiguo Testamento, la reina más temible. Ahora no traje la imagen, voy a mostrársela rápidamente. Necesito que vean un mapa para que entendamos un poquito del Antiguo Testamento, cuestiones geográficas, de dónde viene Jezabel, y que también vayan entendiendo por qué la idolatría entró al pueblo de Israel. Mira, me voy a tomar unos minutitos para esto. Mira, esto que vamos a ver ahí marcado, eso que vemos ahí marcado es el territorio de lo que hoy en día es Palestina, donde están los judíos, pero está dividido en dos colores. La parte de arriba es Israel y la parte de abajo es Judá. Entonces necesito que lo veamos para que entendamos esto. ¿Sale? Mira, dame tantito tiempo, tantito. Aquí está Jerusalén, en la región de Judá, ¿vale? Y aquí es Israel, Judá, y en Judá está Jerusalén. Ahorita les voy a explicar. Mira, voy a pasar. ¿Lista? ¿Sí? Israel, Judá, ¿verdad? Es todo el territorio de Palestina, es muy pequeño. Y aquí en la estrellita de hasta arriba está Jerusalén. Ahorita lo voy a explicar. ¿Sí lo viste, Berito? Ok. Gracias.
Mira, aquí está, el pueblo, la región donde viven los judíos hoy en día, Israel, Judá, y aquí arriba en la estrellita está Jerusalén. Aquí, ahí te voy a explicar. ¿Okay? Israel azul, Judá abajo y Jerusalén aquí. Ahorita lo voy a explicar. ¿Va? Okay. Fíjense muy bien, no contábamos con el cañón, pero por eso no traje la imagen, pero sí era importante mostrarla, porque cuando nosotros platiquemos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que esta Jezabel, ella gobernaba en la parte de Israel, en la parte superior. Algún día vamos a platicar, cuando ya nos metamos al Antiguo Testamento, que Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos que se llamó Esaú y Jacob, que les digo que es el usurpador. Y Jacob, cuando Dios lo renovó, le cambió el nombre y le llamó Israel, ¿verdad? Pero Israel, o Jacob, ¿verdad?, tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos, unos perdieron sus herencias, todo. Pero de esos 12 hijos salieron 12 tribus, de las cuales preguntaban: ¿y tú de quién eres? No, pues yo soy de los Tomitas, yo soy de los Garcías, yo soy de los Pérez, yo soy de ellos. Se formaban por tribus, ¿sí me explico? Porque su abuelo, su tribu directa, pues era uno de esos hijos de Israel, ¿verdad? Bueno, de esas tribus hubo un punto, ¿se acuerdan del rey Saúl? El primer rey de Israel, el primer rey fue el rey Saúl. Después fue el rey David y luego fue el rey Salomón. No es el de las mañanitas, ¿verdad? No es el de las mañanitas, pero es el rey David, rey Saúl, rey David y rey Saúl. Rey Saúl fue el primer rey, fue en la época donde, recordemos, de David y Goliat, era cuando Saúl era rey y David se enfrenta a Goliat y lo mata. Después muere Saúl y se levanta David como rey, ¿verdad? Lo ungió Dios para ser rey. Y David estuvo en guerra, completamente, todo su reinado por años estuvo en guerra tras guerra, conquistando territorio que Dios les había prometido. Pero viene Salomón y sus 40 años de reinado fueron un gobierno prácticamente de paz total. Incluso fueron 40 años de suma prosperidad, porque incluso Egipto había bajado su capacidad, su poderío, Mesopotamia y Israel empezaba a florecer impresionantemente. Pero cuando muere Salomón, aquí se divide el reino, porque antes era completo, todo lo que vimos acá era completo. Pero con Salomón muere y se levantan dos personajes y separan el pueblo de Israel. Uno de ellos se llamó Roboam, que era el hijo de Salomón. Salomón le dijo: vas a ser rey, ¿verdad? Pero también se levanta uno que hizo rebeldía y todo ello, que se llamó Jeroboam. Y Jeroboam, fíjense lo que hizo. Cuando murió Salomón, Jeroboam fue con el hijo del rey y le dijo: ¿sabes qué? Ahora tú que eres rey, era joven, le dijo: ahora que tú eres rey, quítale peso al pueblo, quítale cargas que tu padre dejó. Y entonces el hijo consultó con consejos a jóvenes, con los cuates ahí: oye, ¿qué opinas? ¿Le hago caso o no? Y le dijeron: no, ponle el peso de tu mano más fuerte que tu padre. Y así lo hizo. Y ahí fue como un golpe de estado, ¿verdad? Donde se separaron 10 tribus de Israel, se fueron hacia arriba, se quedaron en la parte de Israel, y dos se fueron hacia Judá. Ahora, aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque en Judá estaba Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén estaba el templo donde se llevaban a hacer los sacrificios, los rituales de los judíos. Ahora, imagínense, fíjense muy bien, 10 tribus se fueron hacia arriba. ¿Y saben qué fue lo que dijo Jeroboam, el de arriba? Él dijo: ¿qué va a pasar si esta gente, que son 10 tribus, baja al otro gobierno, a Judá, a presentar sus sacrificios, a presentar sus rituales, y capaz que se me voltean y se quieren ir ahora con el rey de abajo, ¿verdad? De Judá, ¿verdad? Porque ahí estaban los sacerdotes, estaban los que servían en los sacrificios, en los rituales de los judíos. Y entonces cuando nos vemos a Israel, ahí no tenían templo, no tenían sacerdotes, no tenían ministros de la palabra, no tenían nada, estaban descubiertos. Entonces, ¿saben qué es lo que dijo Jeroboam? Ok, para que no vayan allá, para que no vayan a presentar sacrificios allá y se vayan después a quedar allá y después me vayan a querer matar a mí y quitarme del rey, voy a crear mi propia religión. Entonces, ¿se acuerdan en Israel que construyeron un becerro de oro? Así también Jeroboam construyó becerros de oro y le dijo al pueblo, a las 10 tribus: aquí están sus dioses, adórenlos. Y puso altares al norte y puso altares al sur.
para que esas 10 tribus se quedaran directamente ahí, no salieran, no pasaran a la otra tierra, para que pudieran evitar que Jeroboam perdiera su territorio y su poderío. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de Jeroboam, su primer pecado terrible fue que hizo las cosas malas delante de Dios, idolatría completamente. Siendo alguien que conocía de Dios, que conocía la palabra, empezó a generar su propia religión, lo que él consideraba. Él puso sus propios altares donde él quiso, él puso sus propios sacerdotes, los que él quiso. Cuando veamos un día, hablemos lo del sacerdocio, nos vamos a dar cuenta que solo la tribu de Leví, de esas 12, una se llamaba la tribu de Leví, solamente ellos llevaban el sacerdocio por mandato divino, Y Jeroboam dijo, pues yo pongo al que yo quiera, al que me cae bien, pongo mi religión, cambio los horarios de años, ¿verdad?, entre una y otra. Por ejemplo, los de Judá llevaban una contabilidad de años, Israel lo cambió totalmente. Entonces Jeroboam pasó a torcer a Israel completamente, porque metió idolatría. Pero dice la Biblia que tuvo descendientes, y uno de sus descendientes se llamó Omri, así se llamó. Y Omri dice que hizo peores pecados que Jeroboam. Y luego Omri tuvo un hijo que se llamó Acab. Y dice la Biblia que Acab cometió todavía pecados más detestables delante de Dios. Y aquí Acab cobra mucha importancia, porque Acab se casó con Jezabel. Fíjense muy bien, para entender a Jezabel, ya vimos el contexto territorial que se dividió, ¿verdad? Entonces tenemos que ir al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. 16:31. Fíjense muy bien lo que dice. Entonces ya vimos que Jeroboam era terrible delante de Dios. Tuvo descendencia Omri, y el tercero, bueno, el que le siguió en la historia de importancia es Acab. Y fíjense muy bien, y como si fuera poco el andar de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, ¿verdad?, hija de Ed Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Los sidonios es lo que hoy en día es el Líbano, ¿verdad? Entonces Israel, Acab, que estaba ahí, se casó con la hija del rey de lo que hoy en día sería el Líbano, ¿verdad? Pero dice la Biblia que los sidonios, o los que hoy en día es Líbano, dice la Biblia que ellos adoraban a Baal. Entonces cuando Acab se casa con Jezabel, dice la Biblia que fueron y la adoraron, ¿verdad? Entonces aquí viene una característica de la mujer que es Jezabel. Algo que es importante que entendamos, este libro de Primera de Reyes fue escrito como 700 a 900 años antes del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces pongan mucha atención, porque esta mujer hace más de 3000 años existió. Pasaron casi 1000 años y se escribió el Apocalipsis, y Cristo dice, y toleras a esa mujer Jezabel. ¿Será esta misma que vivió 1000 años para él? No, sino su espíritu, lo que gobernaba en ella, ¿verdad? Por eso a veces muchos los espíritus de pornografía, de adulterio, de hechicería, todos no son que, nada más esta persona lo quiere. No, es un espíritu que gobierna a esa persona, ¿sí me explico? Y ese espíritu, en cuanto muere esa persona, sale y va a buscar a alguien de la misma familia, ¿verdad? ¿Mande? Me impresionó. Ya, sí. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, la homosexualidad, por ejemplo, hoy muchos médicos ya que están así ya cegados y no entienden la palabra, dicen es que hay genes, hay hormonas, es que nació en un cuerpo que no debía, y o sea, completamente erróneo, pero nos damos cuenta que en su genealogía ascendente o lateral hay homosexualidad en esa familia, porque cuando muere la persona, la Biblia dice en Éxodo, dice, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces cuando ese espíritu sale, busca al primero que quiera, al que él elija, pues, al más descubierto, ¿verdad? Y es ahí esa persona que tiende a repetir patrones de conducta que hay en la familia. Por ejemplo, pecados sexuales, idolatrías, pedofilias, alcoholismo, todo ese tipo de cosas son controles directamente espirituales. No es que, es que yo me gana la tentación y la debilidad, no. Es un control espiritual
que tiene esa persona. Cuando muere, empieza a heredarse de la tercera, cuarta generación. ¿Cuarta acaba? No, porque el que la primera generación cometió pecado y el de la segunda también. Entonces su segunda, tercera y cuarta también. Y se va haciendo eterna esta cadena, por así decirlo. Por eso es muy importante que cuando vengamos a los pies de Cristo, dice la Biblia que Cristo viene a libertar a los cautivos. Cautivos, si yo tengo dinero, viajo solo y me va bien. No, no es una cautividad en cárceles de 4 paredes, sino una cautividad espiritual, que vienes heredando algo que vienen desde tus padres. Hay muchas iglesias, muchos libros que hablan que este tipo de doctrina no es una doctrina correcta. Pero cuando analizamos fundamentos bíblicos, cuando analizamos las circunstancias reales de la familia, ¿por qué el papá y el hijo tienen un carácter de la patada? Porque tienen un carácter que viene de una maldición controlada espiritualmente. ¿Sí me explico? Entonces así es como el espíritu de Jezabel se fue pasando a través de los tiempos, ¿verdad? Y no les podía asegurar que esta Jezabel de Tiatira es familiar directa de aquella Jezabel. No se los podría asegurar, no está escrito. Pero Jezabel no ataca nada más a los de la familia, sino ataca a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, como puede atacar en China, en México, donde quiera. Y hay que conocer a Jezabel, porque si conocemos a Jezabel, podemos conocer si nuestros problemas son por un control demoníaco. ¿Sí me explico? Que tiene un nombre medio simpático, Jezabel, ¿verdad? Pero es un control completamente demoníaco. Porque dice la Biblia que Jezabel y Acab metieron la idolatría de Baal completamente todo Israel, todo, a las 10 tribus. ¿Se imaginan qué tanto poder usó a Satanás, a estos dos hombres, a estos dos personajes, para llevar al pecado terrible a la gente? Terrible. Entonces es algo bien importante, que aquí ya vemos que Tiatira estaba cada vez peor su situación, porque ya no eras como los que platicábamos la vez pasada, de los de la doctrina de los Nicolaitas, ni los de Balaam, sino ya era de Jezabel, algo tremendo. Entonces fíjense muy bien. Ahora, otra de las características es en 1 de Reyes 25, 21, 25, si quieren yo lo leo, lo busco y lo leo. Fíjense muy bien. Dice la Biblia, pero Jezabel su mujer, haciendo referencia a Acab, ¿verdad? Acab, dice, pero Jezabel su mujer se acercó a Acab y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces Acab le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? O sea, diciéndole, ¿qué no se supone que eres el rey? ¿Verdad? Casi. Levántate, come, alégrese tu corazón y te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas, fíjense bien, en nombre de Acab, o sea, usurpó una función, las selló con su sello de Acab y las envió a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. ¿Para qué hizo todo eso? Algo que importante es que Acab, hay un espíritu que domina en los hombres, que es el espíritu de Acab, y en las mujeres puede dominar el espíritu de Jezabel. Esto es algo bien importante, porque el espíritu de Acab, fíjense muy bien, algún día vamos a platicar, Acab era un tremendo guerrero, era una persona completamente que conquistaba gobiernos, que era rey, tenía liderazgo, pero no tenía carácter, ¿verdad? Y entonces llega un punto que aquí en esta escena Acab dice que fue a Nabot a decir, oye, véndeme tu viña, me gusta. Y él le dijo no, y se fue triste, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el trabajo de Jezabel, en la familia y en las iglesias, donde Jezabel dice, ¿qué acaso no eres el rey? ¿No acaso tú eres el que gobierna Israel? Levántate, alegra tu corazón, come, que yo te daré la viña. Y entonces aquí vemos a la mujer manipuladora. Aquí vemos a una mujer que empieza a manipular al marido. Un ejemplo, aquellas mujeres que llegan a la iglesia y llegamos y nos vamos rápido, porque tenemos que llegar a la casa y esto y el otro y el otro. Así que vámonos, ¿verdad? Aguas, porque probablemente se puede hacer un rasgo de una Jezabel dentro de la casa. Y entonces, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no mejoro? ¿Por qué esto? Porque probablemente estás conociendo de Dios, pero no estás haciendo lo necesario para destruir y derribar ese espíritu de Jezabel que ha estado por más de miles y miles de años en el mundo, destruyendo familias, destruyendo hogares, ¿verdad? Y el espíritu de Acab es aquel hombre flojonazo, de que pues no encontré trabajo, pues no encontré esto y el otro.
aguas, porque probablemente Acab esté gobernando el espíritu de esas personas, ¿verdad? Ahora, no quiero que confundamos lo que es el liderazgo de la mujer, de aquella mujer que pues como el hombre está nada más acostado, como el hombre nada más está ahí, la mujer es la que va por los pañales, la mujer es la que va a dejar a los hijos. En las iglesias, como no hay pastores y los pastores están en pecado y esto, se levantan mujeres por amor, como les decía, a la iglesia, amor a Dios y a la iglesia, se levantan y empiezan a predicar de la palabra. Algún día vamos a platicar, pero el pastorado no es, Dios no dejó el pastorado a las mujeres, la dejó a los hombres. Entonces, cuando una mujer se levanta como pastora, uno puede decir, es Jezabel, porque quiere ocupar una característica de Jezabel es que quiere ocupar. Ahorita vamos a ver los lugares de mando dentro de una casa, dentro de una iglesia, pero de manera escondida, porque dice aquí que usó los sellos en nombre de Acab, o sea, ella no dio la cara, ¿sí me explico? Ella trabaja y manipula toda una religión, manipula una iglesia, una familia, desde atrás. El hombre se presenta como soldado, como rey, pero atrás la mujer lo está gobernando, le está diciendo, haces esto, si no te va a ir así. Si no, te vas a la sala. Y así empieza a manipular, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo bien importante, mis hermanos, que Jezabel desde hace 3000 años la vuelve Cristo a recordar 1000 años después. Y hoy en día, debemos de 2000 años después, tenemos que tener cuidado que en nuestra casa no haya Jezabeles. Ni en las hijas, ni en las madres, ni en las tías, ni en las abuelas, ¿verdad? Nadie. Pero también hay que tener cuidado nosotros como hombres de no ser Acabes. Porque por causa de... Hay Jezabeles por culpa de los Acabes, ¿verdad? Entonces algo bien importante. Pero les digo, no hay que confundir el liderazgo femenino, que Dios las usa tremendamente a las mujeres hoy en día para llevar a cabo los planes que le tocaban al marido, ¿verdad? Entonces algo bien importante. Ahora, esto es algo bien importante, mis hermanos, porque el asunto no acaba ahí. Ya vimos que es manipulado. Y lo que hizo Jezabel, mandó el sello y mandó con engaños a matar a Acab, ¿verdad? Y lo mataron, ¿verdad? Levantó 2 falsos testigos y le dijeron a Acab, le dijeron a Nabot, al dueño de la viña, inventaron que Nabot había maldecido a Jehová. Y ese era un pecado de muerte, ¿eh? Con 2 testigos ya moría la gente, pero los inventó, los fabricó, y entonces Nabot fue muerto. Y le dijo Jezabel a Acab, ve y ve por tu viña que ya murió Nabot. Fíjense cómo llega, ¿verdad? Controla todo, genera muerte, y no muerte física, pero a lo mejor muerte espiritual. A lo mejor si hay una Acab y hay una Jezabel en casa, hay que tener cuidado porque los que pueden morir son los hijos espiritualmente. Pues es que yo los veo peleando, es que yo los veo nada más discutiendo, y yo esto, y pues yo mejor voy a las drogas, mejor me voy a esto, al vicio y a todo. Aguas, tenemos que cuidar, y algún día vamos a hablar más a detalle de lo que es Jezabel. Pero como comentábamos hace rato, las batallas no es contra sangre ni carne. O sea, no voy a agarrar a cachetadas a la Acab de la casa, órale, ponte a trabajar. No, tiene que ser de rodillas, orando, trabajando, intercediendo por ese varón, por esa mujer de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente él quiera conocer de Dios, quiera trabajar y esto. Pero el simple hecho de que gobierna Acab su vida no le permite tener éxito en la vida, ¿verdad? Será cosa de que no quiere, no si quiere seguramente. Tiene capacidad, tiene poder, tiene todo, pero lo único que tiene es una influencia espiritual en contra de él. Y es algo muy importante, por lo cual es importante que conozcamos a Dios, que Dios no solamente, yo se los he dicho, hasta Satanás es creyente de Dios. ¿Y cuántos encontramos allá afuera? No, pues es que yo creo en Dios, yo creo, ¿verdad? Pues hasta Satanás es creyente, y Satanás se va al infierno igual que todos los creyentes, ¿verdad? Hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hablar del pecado, hay que hablar del infierno, hay que hablar de las maldiciones. Pero es que me da miedo. Pues ni modo, pues a eso Dios nos llamó, a conocer la verdad, para que la libertad nos haga, para que la verdad nos haga libres, ¿verdad? Entonces algo bien importante. Ahora, dentro de las iglesias, fíjense muy bien, vamos a Primera de Reyes 21:5. No, eso ya lo dijimos, perdón. 21:5. Fíjense muy bien. 21:25, perdón, dice: ciertamente no hubo ninguno como Acab, de tan malo, tan malo. Primero era Jeroboam, luego era Omri y luego era Acab, y cada uno era peor. Pero de todos dice:
ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo. Fíjense, hoy se vendiera ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Entonces aquí vemos que hay una mujer manipuladora dentro de las casas. Una mujer que por acá en la casa, nada más donde te andes creyendo, nada más donde esto y nada más esto, y afuera llega el hueso, ¿no? Entonces llega como, ¿cómo se llama? Pues como si no hubiera nada, pero acuérdense que se oculta atrás del hombre. Entonces algo bien importante, las características de Jezabel, pero algo más feo, es algo más feo, porque esto no acaba aquí. Vamos a ver, por favor, en Segunda de Reyes 9:22. Fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¡hay paz, Jehú! Y Jehú respondió, que en forma de pregunta le dijo: ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Fíjense muy bien, la mujer Jezabel es prostituta y es hechicera. No quiere decir que va a estar, hoy en día, mujeres de prominencia económica van a estar en la esquina prostituyéndose, no, sino prostituyéndose espiritualmente, andando en una religión, andando en otra, incitando a que a la familia visita una, visita otra. Mira, no te sirvió aquí, puedes irte acá. Y si no te sirve allá, mira, vamos para acá. Ah, no te funcionó, mira, vamos para acá. Porque es fácil prostituirse en forma espiritual con la gente y contaminar, como aquí lo dice a Tiatira: y tengo contra ti que toleras a Jezabel, que incita y seduce a mis siervos, ¿verdad? Entonces la prostitución no nada más, aquí en Tiatira sí era prostitución física, pero hoy en día podemos encontrar una Jezabel que no te ayuda a la familia a buscar el camino de Dios, que te dice: no, pues mira, pues vámonos al Reiki, vámonos a las constelaciones, vámonos a esto. Te está prostituyendo tu espíritu. Cuando te das cuenta, ya estás perdido, ya estás completamente alejado de Dios, porque son cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y algo bien importante, mis hermanos, por ejemplo, la hechicería. La hechicería, no quiero decir que a lo mejor la esposa tenga ahí su altar, ¿no? Pues luego dicen: no, esta es bruja, santo Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, la manipulación. La manipulación es un principio de hechicería. Entonces, imagínate, si tenemos a nuestras manos o a nuestro lado una mujer que es manipuladora, probablemente no tenga ahí su veladora y no tenga ahí sus excesos, pero tiene principios de hechicería. Y eso es algo bien importante, porque hoy en día hay mucha gente que ve cosas y todo ello, pero quiere cambiar. A Jezabel no quiere, a Jezabel le gusta. Y a Jezabel dice: no, yo mientras más cosas, porque aquí dice: porque retienes a la mujer que se dice ser profetiza. Cuando ustedes escuchan la palabra profeta, ¿qué les viene a la mente? Es que Dios me dice lo que te va a pasar. Dios me dice lo que va a venir en el futuro. Pero eso no es ser profeta. Un profeta es aquel que dice y pronuncia la palabra de Dios. Yo puedo estar ejerciendo una función profética ahorita porque estoy proclamando la palabra de Dios, proclamando arrepentimiento y que el futuro y que nada de eso, eso, ¿no? Pero hay veces que Dios les dice, por ejemplo, a Acab, a Jezabel, Dios levantó profetas para decirle: tu final será terrible. O sea, les dijo el futuro. O sea, hay varios tipos de profecías que un día vamos a platicar, pero nos damos cuenta que a Jezabel le encanta tener esos poderes sobrenaturales y todo ello, porque puede dominar, porque puede controlar, porque te puede decir lo que estás pasando, ¿verdad? Y aguas. Porque si tú no quieres, si Dios no te lo puso, es porque va a ir por ahí un jezabelesco ahí dentro de ti, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Pero si tú estás caminando con Dios y dices: Dios, yo no quiero ver esto y esto, Dios tiene misericordia y Dios te va a cambiar todo ello a través de... Porque lo vamos a estar estudiando, repitiendo. Pero ahora, dentro de la iglesia y dentro de los matrimonios, fíjense muy bien cómo trabaja Jezabel. Jezabel es una mujer, un espíritu, ¿verdad?, que tiene nombre de mujer, que destruye iglesias, ¿saben cómo? O familias, fíjense muy bien. Vamos a ver cómo destruye a las familias y a las iglesias. El primero es en Primera de Reyes, en el libro de atrás otra vez, Primera de Reyes 18:4. Fíjense muy bien.
Jezabel era una mujer que odiaba la palabra de Dios, que no podía tolerarla, y por tanto odiaba a quien la predicaba, ¿verdad? A los ministros, a los profetas de aquellos entonces. Y fíjense muy bien, pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, los destruyó. ¿A quién? A los profetas del Señor. Si ahorita viniera aquí un pastor que con buena estima, con buen testimonio, ¿quién va a querer destruirlo? Al contrario, Dios te bendiga, pastor, porque tu labor es por arriba de todas las profesiones la mejor, porque estás presentando conocimiento puro de Dios, estás salvando almas del infierno, no le estás cuidando la salud, no le estás salvando su alma del infierno. Bendito eres, pastor. Te bendigo, profeta, porque nos estás dando palabras, aunque sean fuertes de arrepentimiento, pero sé que este cambio va a ser bueno. Te bendigo, apóstol, porque tu revelación es algo importante en nuestras vidas. Gracias, evangelista, te bendigo porque gracias a ti en las calles yo conocí de la palabra de Dios y mira, hoy estoy cambiando, ha cambiado mi vida. Los maestros, gracias, maestro de la palabra, porque gracias a ti puedo entender la palabra de Dios. Pero de eso a destruir es porque en verdad odias a Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pueden comportarse como Jezabel? Los que desacreditan la palabra de Dios. ¿Para qué vas si ya no tienes cambio? ¿Para qué quieres cambiar si mira todo tu pasado? Empieza a destruir a los ministros de la palabra. Tal vez tú dices, no, pero pues si yo soy de lo peor, ¿cómo Dios me puede usar? Aguas. Porque yo les he dicho que en las iglesias no estamos aquí los perfectos, no estamos aquí los santurrones, no estamos aquí los que estamos completos en todo. Estamos los enfermos, estamos los oprimidos, estamos las personas que realmente necesitamos a Dios. Todos, no hay uno, porque la palabra de Dios dice, yo no vine a los ricos, ni vine a los sanos, porque ellos no me necesitan, vine a los enfermos y a los necesitados, ¿verdad? Entonces algo bien importante, que si alguien te dice, es que pues ¿para qué cambias? Si mírate lo que has hecho en tu vida, en tu pasado, aguas, porque a eso vino Cristo, y Jezabel te quiere apagar, ¿sí me explico? Hay que tener mucho cuidado. Ahora fíjense muy bien, destruye profetas, pero para destruir, para generar su principal efecto, si le dan unas vueltitas a la hoja, en el libro en el capítulo 19:2, dice, entonces Jezabel, para este versículo que vamos a leer, Elías fue un profeta importante, ¿verdad? Que Dios usó para profetizar a Israel, la parte norte, ya había matado a 450, 480 profetas de Jezabel. Entonces fíjense bien cómo un hombre de Dios, con respaldo de Dios, destruye más de 400 profetas, ¿verdad? Es un poder impresionante con Dios. Y fíjense muy bien, lo que hizo es que les degolló la cabeza. Un día vamos a platicar más a detalle la historia de la pelea de Elías y los profetas. Pero dice, entonces Jezabel envió a un mensajero a Elías, ¿verdad? Diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. ¿Qué le estaba diciendo? Que estaba jurando por sus dioses de que mañana le iba a cortar la cabeza a Elías. Entonces fíjense muy bien, Jezabel siempre no trabaja así como que con el más de abajo de la jerarquía de la iglesia, con el hijo que acaba de nacer, no. Trabaja con los esposos y trabaja con los líderes de las iglesias, trabaja. ¿Saben cómo Satanás? ¿Se acuerdan que platicábamos del trigo y la cizaña? Cómo crecen juntos, pero la cizaña la implanta el enemigo. Y entonces la Biblia dice que, ¿por qué Dios no quita eso? No, dice, déjalos crecer, porque no vaya a ser que al quitar la cizaña, también quites el trigo, ¿verdad? Entonces déjalos crecer y cuando llegue la hora de la siega, ahí vamos a poner amarrar y quemar a la cizaña y el trigo va a entrar en su proceso, ¿verdad? Entonces llega un punto que Dios permite, por cuestiones internas, el crecimiento tanto de la cizaña como del trigo. Ahora, y vemos que la Biblia dice que Satanás implanta la cizaña. Ahora, hay dos formas básicas, hay muchas, de cómo se puede Satanás destruir a una iglesia. Dos cosas, a través de implantes y a través de infiltraciones. ¿Qué quiere decir? Una infiltración es que de repente llega acá un brother que se ve de buena gente, buena manera, amigable, presentable, sabe de la palabra, pero viene a meter enemistad entre nosotros, ¿verdad? A lo mejor unos están platicando por allá, otros por allá, otros por allá, pero empieza a decir, oye, no juegues, como que el Joshua es
está diciendo cosas malas, y empieza, no, pues sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué? Y entonces empieza a generar enemistad. Empieza, cuando ustedes ven en el microscopio cómo va muriendo una célula, ¿verdad? Naturalmente se va fragmentando como en gotitas, entonces empieza a hacer grupos, y entre grupos empiezan a atacar. Esas son las infiltraciones. Cuando he escuchado, no me consta, que entran brujos a las iglesias, y mientras todos estamos alabando a Dios y Dios sea tu nombre exaltado, él por dentro y gritando, como hay mucho sonido, empieza a decir maldiciones, ¿verdad? Maldiciones a la iglesia, maldiciones para que no crezca la iglesia. Son infiltrados. Pero Jezabel no trabaja así. Jezabel trabaja a través de implantes. ¿Qué quiere decir? Primero llega, como es una mujer que trabaja directamente a la cabeza, a los pastores, al dirigente. Jezabel lo que hace es de que siempre llega con un super servicio. Es la mejor, la más linda, la más hermosa, porque es enviada, no es que yo me lo propongo a destruir, no, es enviada de Satanás, ¿verdad? Entonces aquí hay algún problema porque son las más bonitas, las más inteligentes, no todas, pero te los digo para que ustedes estemos muy atentos, pero envía siempre a las que tienen una capacidad de servicio, y ahí hay un problema. Porque, por ejemplo, llegan con el pastor, ay pastor, mire, tengo problemas con mi marido y quisiera yo esto y el otro, y llegan presentables, ¿verdad? Con escotes, bonitas, vestidas, y el pastor cuando está débil espiritualmente, sí hermana, yo le ayudo, y quién sabe qué, ¿cuándo nos vemos para platicar? Y empieza a generarse un vínculo emocional, y entonces debemos de tener cuidado, porque un pastor jamás, ni un ministro, debe que ministrar a una mujer así, hombre y mujer, porque se puede prestar, y es una forma en la que se implanta Jezabel. Ahora, esa mujer hace caer en un vínculo emocional con el pastor, empieza así como que, mira, mi esposa como que ya engordó, como que ya esto, como que ya el otro, como que no hace ejercicio, y esta hermanita como que es muy servicial, y esto, me atiende mi cafecito, y las hace caer en problemas sexuales a los pastores, ¿verdad? Entonces es algo bien importante, porque eso puede ser un espíritu de Jezabel. Pero también Jezabel se maneja en otras formas. Por ejemplo, llega gente implantada por Satanás, y gente que conoce la palabra, gente que es muy servicial, gente muy alegre, gente muy esto, que ni pensarías que es malo, al contrario, mira, este es el más cristianote de toda la iglesia, y mira, da dinero, pues es gente que tiene dinero, ese tipo de gente, los implantes. Entonces van escalando lugares dentro de la iglesia. Mira, él es el encargado de la grabación. Mira, él es el encargado de recoger las ofrendas. Mira, él es el encargado de la intercesión. Él es la mano derecha del pastor. Y con Jezabel trabajan para que caiga el pastor, y cuando cae el pastor se levanta ese implante, ¿verdad? Ese siervo de Satanás, ¿verdad? Se implanta y empieza ahora a ser el pastor. Miren, no hay de malo en cometer pecado. Si el cuerpo es porque Dios nos lo dice, échale ganas a las cosas del cuerpo y esto. ¿Sí me explico? Genera eso. Y es ahí el problema de Tiatira, que toleró a esa mujer Jezabel que seduce a sus siervos a tener encuentros sexuales, a prostituirse espiritualmente. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar, que la iglesia donde estamos no sea una iglesia donde gobierna el espíritu de Jezabel. En el matriarcado está el espíritu de Jezabel, la mujer donde manda, donde ordena, donde esto. Es en el matriarcado donde hay más homosexualidad, porque tienen la figura de una mujer, les falta la figura del padre, aunque no tengan. El padre es como acá, sin carácter, y este, ¿yo para qué quiero ser como este? ¿Verdad? Yo quiero ser como mi madre, aferrada, yo quiero ser como ella, y tiene una figura materna, ¿verdad? Y no por la culpa de ese acá. Entonces llega un punto que cuando vemos la Biblia, mis hermanos, la Biblia es muy importante estudiarla, es muy importante analizarla, porque Dios nos dice la forma, el por qué, el cómo, cuándo, dónde, a qué hora, por qué nuestra vida no hay paz, por qué nuestra iglesia no va creciendo, por qué esto, no esto y el otro, nos dan las claves, ¿sí me explico? Entonces aquí es algo muy importante, mis hermanos, y ya para terminar, les digo que esta carta es una carta muy larga y no la vamos a concluir, pero en el versículo 24, ya para concluir, dice: pero a vosotros, a los que están en Tiatira,
a cuantos no retienen esta doctrina, o sea, los que no se han metido con Jezabel, no se dejan influenciar por Jezabel, no se dejan controlar por Jezabel, sino dicen, no, pues esta está loca, yo voy a seguir mi vida. Dice, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos les llaman, os digo, no os impongo otra carga. Aquí hay algo bien importante, porque a veces como cristianos esas cosas profundas de Satanás es como decir, Jezabel les decía, mira, yo pienso que aquí en Tiatira, pienso, no es bíblico ni tengo sustento, es un pensamiento, que en Tiatira aquí se llevó a cabo ese refrán que dice, los negocios son negocios, ¿verdad? Hay frases así, porque lo que hacía esta Jezabel en la iglesia de Tiatira era decir, ok, cristiano de iglesia de Tiatira, eres vendedor de telas, eres vendedor de esto, eres vendedor del otro, y si tú tienes un gremio al que perteneces, y si tu gremio te está diciendo que adulteres, forniques, como era toda una tradición, se juntaban, comían comida sacrificada a los ídolos, borracheras, terminaban en adulterios, orgías. Eso era lo que era Tiatira en los gremios de aquellos entonces. Entonces Jezabel les estaba diciendo, no hay problema, mira, tu negocio es tu negocio. Dios sabrá que tú necesitas ese dinero, Dios sabrá que necesitas ese empleo, Dios sabrá que quieres ese proyecto. No hay problema si haces tantito de ello. Dios comprenderá, Dios pasará por alto esto. Y no. Y entonces aquí radicaba el problema en Tiatira, que ella empezaba a decirle a la gente, vayan, no hay problema. Les empezaba a seducir y a tener contaminación sexual o adulterio espiritual, diciendo, ven adelante, no creo que Dios se enoje, no creo que Dios no tenga en mal. Y por ejemplo, yo cuando trabajaba en una institución gubernamental, cada fin de año yo veía que se juntaba la fiesta de fin de año y yo veía que ya desde antes los cuates, pues yo voy a ir con fulanita y a ver qué termina, ¿verdad? Y luego cuando ibas allá, al otro día, todos, quién sabe dónde se fue, ya después ya ni los vimos. Y todos borrachos, todos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre hace 2000 años a hoy? Ninguna, hermanos, ninguna. Pero el problema es que la Jezabel decía, no te preocupes, mira, si te están invitando a una secta, ¿cuál es el problema? Necesitas tu trabajo, Dios te lo dio. Hay cosas buenas que Dios no da, porque hay cosas buenas, por ejemplo, un narcotraficante, ¿será que Dios le dio la riqueza a ellos? No, pero Dios es justo, y dice la Biblia que Dios hace salir el sol para justos e injustos, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que los gobiernos del mundo son de Satanás, el poderío económico es de Satanás. Por eso cuando se lo llevó a Jesús al desierto, le dijo, mira, si postrado te adoras, te entregaré todos esos gobiernos del mundo. Entonces Satanás puede dar el empleo, Satanás te puede dar eso a lo que te dedicas, y Jezabel te dice, no, Dios te lo dio, puedes trabajar, cumple con tu jefe, con tus compañeros, no quedes mal, al final eres cristiano, Dios te mandó a la paz, Dios te mandó a convivir, sí, pero no a ceder, porque acuérdense algo bien importante, el pecado de la tolerancia. Aquí vemos que Cristo le habla a la iglesia, no porque les dijo, pecaste, adulteraste con Jezabel, les está diciendo, toleras, no lo confrontas, no afrontas el pecado, lo toleras. Y el pecado de la tolerancia es terrible, ¿sí me explico? Y entonces es aquí donde se rige tu verdadera fe, como se los dije al inicio. La verdadera fe no se demuestra aquí, porque yo jamás voy a poner a probar tu fe, ni a nadie, pero allá afuera sí. ¿Y cómo? Pues vamos, no te preocupes, Dios quiere que vayas y disfrutes. O simplemente, pues mira, ¿para qué vas a la iglesia? Si es el mismo de hace unos meses, aguas, porque ahí Jezabel está incitando al adulterio espiritual, está incitando a que no avance esa familia, ¿sí me explico? Entonces es muy importante que el día de hoy ya no pensemos que lo que nos pasa nada más es por nuestra culpa y nada más, sino por una influencia espiritual que está gobernando hoy en el mundo. Como comentábamos hace rato, decíamos, todo el mundo pensamos que Dios es la autoridad en el mundo, Dios, ¿verdad? Pero dice la Biblia que todos los reinos se les ha entregado a Satanás y que Satanás es el príncipe del mundo.
Entonces estamos hablando de que verdaderamente el que gobierna el mundo es Satanás, no es Dios. Por eso Cristo les dijo a sus discípulos, y los van a odiar, porque el mundo así me odió, también los van a odiar a ustedes. Pero ustedes perseveren, prediquen la palabra, sigan dando testimonios y no sean como los del mundo, ¿verdad? Entonces aquí viene un problema. ¿Será que tengo que compartir esos momentos para estar dentro de mi gremio, para hacer eso? Ahí es un punto donde tenemos que nuestra convicción, decir, voy con Cristo, o simplemente voy con Cristo y me alejo del mundo, o simplemente le campechaneo con los dos. Y ahí hay un pecado, que es el pecado que toleras eso. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que a partir de hoy veamos que el mundo espiritual existe, ¿verdad? El mundo espiritual que dirige y controla las vidas de la gente existe. No somos así o no hemos sido así durante años, nada más porque sí, es por un control demoníaco, un control espiritual que se ejerce sobre nuestras vidas. Pero cuando Cristo viene y entra en nuestras vidas, nos perfeccionamos día a día, ese control demoníaco se destruye, porque ahora somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Pero, como dice la Biblia, el espíritu externo, el cuerpo externo envejece, pero el cuerpo interno, o el espíritu, ¿verdad?, se renueva día a día. Y es ahí cuando agarramos y decir, ¿sabes qué? Creo y amo con todo mi corazón a Dios, y sé que Dios me va a prosperar, aunque me corran de ese trabajo, sé que Dios me va a prosperar. Y entonces es ahí cuando tú vas demostrando tu fe. ¿Se acuerdan que les he dicho? La palabra de Dios dice, aquel que me negara delante de los hombres, yo lo negaré delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo ahorita venga un musulmán y nos ponga así una metralleta, niega a tu Dios y te salvo, y no te mato. O si lo sigues aceptando, te mato, o viceversa. ¿Y cuántas noticias no hemos visto que en el Medio Oriente niños de 12 años cristianos no rechazaron la fe en Dios y fueron crucificados, fueron degollados, ahorcados? Ellos viven una verdadera fe en Cristo. Y hoy en día, hoy nada más nos dicen, ándale una copita para que, pues para los cuates, oh, no puedo, porque dice la Biblia que no debo de tomar. Ah, pero está bien, pues me dejo ahí. Estás negando a Cristo con tus propios hechos, sin pronunciar palabra. ¿Estás de acuerdo? Entonces, algo bien importante, que todo esto es probablemente que confronta, pero es un motivo para que podamos crecer y madurar. No le estoy diciendo que hoy en día ya voy a dejar esto y me voy a volver legalista, religioso. No, hay que cuidar de no caer en ese extremo de la legalidad y de la religiosidad, pero sí generar nuestras propias convicciones delante de Dios. ¿Quién nos va a darle esas convicciones? El amor a Dios, el servicio al pueblo, estudiar su palabra, meterte en la presencia de Dios y conocer cada día a Dios. ¿Sí?